Mayorga Miranda Víctor, de UPP, fue el vicepresidente, y Galarreta Velarde Luis fue secretario, y en esa época de Unidad Nacional. En el año 2009-2010, Cabanilla Bustamante Mercedes del APRA fue presidente, Raimundo Mercado Edgar vicepresidente, y Moyano Delgado Marta, de Alianza para el Futuro, que en esa época se llamaba así en la bancada fujimorista. En la comisión, en el año 2007-2008, Velázquez Quején Javier, presidente, Raimundo Mercado Edgar, de UPP, vicepresidente, García Belaúnde Víctor Andrés, secretario de Acción Popular. En el año 2010 a 2011, Pastor Valdivieso Aurelio del APRA, Raimundo Mercado Edgar, de Bloque Popular, y Fujimori Santiago, de Alianza para el Futuro. En el año 2008-2009, Vargas Fernández José del APRA, Raimundo Mercado Edgar, de UPP, y Moyano Delgado, de Alianza para el Futuro. Va a leer todos los parlamentarios para ganar más tiempo. No... Finalmente, presidente, queremos decir además, presidente, pero presidente, continuamos, presidente. Existe una responsabilidad que se debe tomar en cuenta con respecto a los ministros, presidente. Los ministros de Estado están, lo dice la Constitución en el artículo 39, presidente. Los ministros de Estado están al servicio de la nación, como lo establece la Constitución. Y además son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan, presidente. Y ahí está el tema de los decretos de urgencia. No es una persecución a personas, esta es una persecución a hechos que han sido dolosos para el país. Además tenemos que decir, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución, así lo dice la Constitución Política. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, presidente. Sin embargo, cuando hemos visto el ciclo con la cual han venido llevando todo este trabajo, definitivamente nos encontramos frente a que en estos partidos están organizaciones criminales, como lo tipifica la ley 30077, como lo vamos a ver adelante. Los ministros que refrendaron estos decretos de urgencia vinculados a las empresas brasileñas son los que ustedes ven, presidente: Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, Yehude Simón Munaro, Ángel Javier Velázquez Quején, José Antonio Chan Escobedo, Rosario del Pilar Fernández Figueroa, Luis Carranza Ugarte, Mercedes Rosal Barao Fernández, Ismael Benavides Ferreiros, Verónica Elizabeth Zavala Lombardi, Enrique Javier Cornejo Ramírez, Carlos Federico Leyton Muñoz, Dante Adolfo Córdoba Vélez, Rafael Quevedo Flores, Jorge Villasante Araníbar, Pedro Sánchez Gamarra, Eduardo Ferreiros Cooper, ministros, presidente, que han estado asumiendo y deben asumir sus responsabilidades, presidente. Estoy en el uso de la palabra, presidente. Cuando termine se lo doy. Continúo, presidente. Tenemos además... Congresista Morales, yo le pido un favor. A usted le correspondían 10 minutos, va hablando 35. Estamos siendo lo suficientemente tolerantes en vista que usted quiere leer su documento, pero yo le pido por favor que evite adjetivar, porque si no lo que va a conseguir es la reacción de quienes se sienten aludidos y no va a poder usted expresarse con la tranquilidad que quiere hacerlo. Congresista Morales, por alusión le vamos a dar la palabra al congresista del Castillo. Congresista del Castillo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No hay derecho a que el señor Morales ponga mi nombre encabezando una lista de ministros de Estado que hemos estado en nuestro gobierno del 2006 al 2011 y me haga imputaciones y nunca me haya citado, nunca me haya preguntado nada, nunca haya insinuado siquiera. Yo me he enterado ayer que estaba en este tema. Entonces es una irresponsabilidad. Acá viene a traer una serie de argumentos diciendo ¿por qué no acusan a Alan García? ¿Por qué no acusan al APRA? Y cuando él tuvo en sus manos la posibilidad de votar, porque en la comisión el señor García Belaúnde propuso incluir a Alan García, ¿qué cosa hizo el señor Morales? Se abstuvo cobardemente, porque no es, señor presidente, no es de hombres. Congresistas, si se sienten aludidos, yo les puedo dar el uso de la palabra, pero permitan que termine, por favor, el congresista del Castillo. Pare a los comunistas, señor presidente, pare a los comunistas, por favor, que se sienten.
que se asienten. Muy bien que votaron por Ollanta Humala, que lo respaldaron, que se subieron a su gobierno como se están subiendo y ahora lo denuncian. Si es que escuchen, señores del pepecaucismo, en el futuro estos son sus puñales por la espalda. Estos mismos que se suben al gobierno, que reclaman ministerios, que tienen puestos públicos, y ahora la verdad le meten un puñal por la espalda. Esta gente no tiene cura, señora Arana. Realmente son así. Silencio los comunistas una vez más. Señor presidente, concluyo. Tuvo la oportunidad de votar para acusar por todo aquello que dice, y cuando vino el momento de votar, el señor se abstuvo. Y la señora congresista Montenegro, que es mi amiga, y que acusa y dice, pero su partido político nunca reemplazó a la señora Marisol Espinosa para completar y votar si hubieran querido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Morales, para que continúe. Presidente, voy a hacer uso del tiempo de mi bancada también, presidente. Congresista Morales, puede continuar. Gracias, presidente. Voy a continuar, presidente. Tenemos, además, en esta exposición, presidente, que hay una... Presidente, tenemos además congresista Arauz, presidente, le voy a dar la palabra, pero permite que continúe y luego le doy la palabra, por favor. Congresista Morales, continúe. Nadie, presidente. Continúo. Presidente, la empresa Lufesa Divers que dirige el señor Luis Gianpietri y que firma su hijo, además, presidente, durante el año 2008-2009, era vicepresidente en esa época, presidente. Por lo tanto, durante ese año se demuestra, como se demuestra en ese documento que fue encontrado en Lurín, que ya había un contrato, presidente. Y había un contrato. Y entonces, nosotros decimos, presidente, si es que una empresa privada de propiedad de un ex vicepresidente o de un ex vicepresidente y vicepresidente en esa época podía hacer eso, presidente. Y ahí está la orden de servicio también para esa empresa Lufesa Divers, presidente. Este hecho evidencia que el ex vicepresidente y ex congresista Gianpietri, ostentando la calidad de alto funcionario del Estado y habiendo de por medio restricciones legales para celebrar contratos, celebró una relación contractual con la empresa Odebrecht, inmersa en un conjunto de actos de corrupción. Congresista Morales, va haciendo uso de 40 minutos, 30 minutos más de lo que le correspondía. Yo le pido, por favor, que pueda avanzar y tratar de cerrar su exposición en 10 minutos máximo para poder continuar con el debate. Ok, presidente. Como podemos ver nosotros aquí, también estamos hablando del caso de Alianza para el Futuro, que 2006-2011, que es la bancada fujimorista. Odebrecht afirma que se financió a campañas de Keiko y el señor Barata lo dice, por 1.200.000 y que además habría recibido vía el señor Jaime Yoshiyama. Pero esto se evidencia además que en esa época, presidente, parlamentarios que pertenecían a la comisión investigadora para el caso Odebrecht vinieron y dijeron muchas cosas aquí en el Pleno. El señor Renzo Reyaldo dijo que en el 2008 el Congreso entregó un certificado de buena conducta a Odebrecht con un documento que ustedes conocen. Pero además hubo información y ha habido un conjunto de investigaciones aquí, una de ellas que ha llevado adelante el congresista Serna también. Y aquí, señor, se ha dicho y se menciona además con bastante interés de que este hecho resaltó cuando se discutió el informe de la Comisión Multipartidaria IRSA Sur, investigación presentada por el congresista Aurelio Pastor el 30 de octubre de 2008, la cual, pese a tener denuncias por corrupción y serios cuestionamientos manifestados en su momento por los ex congresistas Renzo Reyaldo y Freddy Serna. Esto, presidente, además está refrendado con los proyectos de ley, que voy a decir por cuestión de tiempo solamente el número. Proyecto de ley 01-152-2006, proyecto de ley 1555-2007, ley número 2927, todas estas que han sido leyes declarativas que al final han terminado favoreciendo a Odebrecht. Y entonces, presidente, luego de este análisis completo, nosotros vamos a decir
sobre este tema de control político las responsabilidades. Ha habido una infracción constitucional del expresidente de la República, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, y los ministros que ocuparon cargos durante el periodo 2006 al 2011 por haber creado un marco de legalidad irregular a través de decretos de urgencia y decretos supremos que permitieron que empresas brasileñas ejecuten obras sobrevaluadas. Tenemos además, presidente, que la infracción constitucional se da en el caso del señor García Pérez al numeral 1, 8, 17 y 19 del artículo 118 de la Constitución Política. La ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Los presidentes del Consejo de Ministros, numeral 2 y 3 del artículo 123 de la Constitución Política. Los ministros de Economía y Finanzas, Energía y Minas, ministros de Transporte y Comunicaciones. Artículo 119, numeral 2 del artículo 125 de la Constitución. Tanto el presidente Alan García Pérez, los presidentes del Consejo de Ministros y los ministros en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política. Existe responsabilidad política también en la Comisión de Constitución y Reglamento en el segundo gobierno del señor Alan García Pérez 2006. El Congreso de la República tiene la función de control político como lo estipula el reglamento del Congreso de la República, el cual señala en su artículo 5. El artículo 91 del reglamento del Congreso de la República habla sobre el procedimiento de control de los decretos de urgencia. La Constitución Política del Perú, en el artículo 118, inciso 19, otorga las facultades para modificar o derogar los referidos decretos de urgencia del Congreso de la República. La ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 8, inciso 2, literal F, manifiesta que el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia del Congreso de la República que no se han hecho, presidente. Finalmente, seguimos, presidente. Sobre el tema del crimen organizado, la ley 30077 dice lo siguiente, que deben ser concurrentes 3 hechos. 1, agrupación de 3 o más personas. 2, reparto de tareas o funciones. 3, operar por carácter estable o por tiempo definido. 4, existir o funcionar inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada. 5, finalidad de cometer uno o más delitos. Todas son concurrentes en este caso, presidente. Además, hay infracción penal. En el caso del Código Penal estamos hablando de colusión, cohecho pasivo propio, negociación incompatible. Tenemos además, dentro del marco del decreto legislativo 1106, los actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, omisión y comunicación de operaciones y transacciones sospechosas. El Código Penal, presidente, se ha violentado de los siguientes hechos. 8.1, proyecto IRSA. Hecho 2, proyecto Línea 1, el Metro de Lima. Hecho 3, proyecto Alto Piura. En el hecho 1, el proyecto IRSA, tenemos que a nivel ejecutivo se han generado una serie de decretos de urgencia y visitas a Palacio de Gobierno para generar proyectos de ley. Todas estas que han estado, en el caso del legislativo, debieron ser observadas por la Comisión Investigadora sobre el proyecto Corredor Interoceánica Perú-Brasil IRSA y comprendidos en los tramos 1, 2, 3 y 4, 5 en la carretera interoceánica del Sistema Nacional de Inversión Pública. Todas ellas no han sido vistas, presidente. Hecho 2, proyecto Línea 1 del Metro de Lima, tren eléctrico. A nivel ejecutivo tenemos los decretos supremos, los decretos de urgencia que están mencionados aquí y que ya lo hemos mencionado antes. Y a nivel legislativo no han sido tomados en cuenta, ni siquiera se ha podido observar, ni siquiera derogar ninguno de ellos, que pese a que estos no fueron cualquier decreto de urgencia. En el caso de Alto Piura, a nivel ejecutivo tenemos los decretos de urgencia 032 y los demás que están observando, presidente. Y a nivel legislativo, de la misma manera se ha actuado. El Código Penal, además, se habla de negociación incompatible vigente en los momentos de los hechos en el artículo 390. Para el caso específico, el señor Luis Gianpietri, se evidencia elementos indiciarios de la presunta comisión del delito de negociación incompatible, ya que él era parte del gobierno y era primer vicepresidente del Perú, quien se habría interesado en provecho propio en contratos de empresa brasileña Odebrecht por medio de la empresa Lufesa Divers. Hecho 3, presuntas irregularidades a nivel de la SUNAT, Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria.
Jorge Simoes Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, habría señalado que determinados funcionarios de SUNAT auditaban y revisaban facturas en las oficinas de esta empresa. Se habría producido una ausencia de fiscalizaciones y auditorías oportunas de los estados financieros presentados por Odebrecht y sus consorciadas ante la administración tributaria, ni la investigación de la veracidad de las operaciones comerciales efectuadas entre ellas. Desde el año 2005 al año 2015, tampoco de sus obligaciones tributarias, el mismo periodo de tiempo, situación que ha permitido la prescripción de las obligaciones tributarias del impuesto a la renta, impuesto general a la venta, de diversos ejercicios con el consecuente perjuicio fiscal. Finalmente, recomendaciones, presidente. Es meritorio que este debate que termine finalmente en ampliar el informe en mayoría y construir un informe en mayoría completo debe ir al Ministerio Público. Hemos considerado, cuando termino por favor, hemos considerado además, presidente, que pese a todo esto, presidente, se necesita ahondar investigación en el aporte de campañas. Y ese aporte de campañas, presidente, tiene que definitivamente ser investigados a profundidad, porque no solo fueron los aportes de Odebrecht, tenemos otros aportes, presidente. Y de aquí, a través suyo, presidente, dirigirme al país, porque el país tiene que saber y está develando todos estos hechos. Y el país que hoy sabe estos hechos tiene que tomar la cuestión de sus asuntos en sus manos, presidente. Y a mi pueblo Ayacucho he cumplido con mi función a la cual me han enviado, presidente. Me pide una interrupción el congresista Tubino, con todo gusto, presidente. Muchas gracias, he concluido. Tiene la interrupción, congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. La verdad, señor presidente, que lo que hemos escuchado del congresista Morales es toda una locución de acusaciones, señor presidente, y donde la Constitución, las leyes, nuestro reglamento no sirve para nada. Y eso sucede cuando se está en dictadura, no cuando se está en una democracia que se afianza, como en el caso peruano. Y acá, por ejemplo, para muestra un botón, se acusa a congresistas. ¿Qué dice el artículo 93 de la Constitución? Los congresistas representan a la nación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Entonces acá se llega al extremo de señalar a congresistas de acuerdo a opiniones, de acuerdo a sus votos, cuando han desempeñado funciones en diversas comisiones de acá del Congreso. La verdad que no entendemos nada, señor, pensando democráticamente. Y por otro lado, un informe en minoría es un informe que está basado en el informe en mayoría y lógicamente, en lo que este Congreso ha delegado. ¿Qué cosa es lo que el Congreso le dijo a la Comisión Lavajato? Le dio las pautas para investigar a las empresas brasileñas. Y acá salimos investigando otras cosas. Entonces, eso no es un informe en minoría, señor presidente. Esto es un informe propio de un régimen chavista, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Ricardo Narváez en representación de la bancada de Alianza para el Progreso por 10 minutos. Gracias, presidente. También haciendo llegar un saludo a todos los colegas. Primero quiero desde Alianza para el Progreso saludar el trabajo hecho por los integrantes de la comisión en su conjunto. Y creo que ese trabajo hay que valorarlo porque son colegas que han trabajado. Tal vez no compartimos algunos aspectos de los informes, pero es lo que produce el Congreso de la República y ha sido encargo de nosotros para que estos colegas congresistas hagan esta labor. Pienso al mismo tiempo desde Alianza para el Progreso, presidente, colegas, de que se podría haber fortalecido aún más este trabajo, se podría haberle dado más fuerza en su momento oportuno y hemos coordinado ya desde la bancada para que la colega Marisol Espinosa haga la aclaración por qué tomamos la decisión en la bancada de que nos retiremos de Lavajato. O sea, lo va a aclarar. Y el tema es sencillo porque vimos de que no se había tenido en cuenta un conjunto de proyectos
que debería haberse abarcado desde el inicio de este proceso de corrupción que viene ya desde de la década del 90. Entonces se agarró nada más un grupo de proyectos de un determinado número de años, de un determinado número de gobiernos diversos, pero queríamos nosotros, desde nuestro punto de vista, que se vea casi todo. En el caso del colega Morales, y ayer hemos nosotros votado también, colegas, apoyando para que tenga la opción de presentar, no propiamente un informe en minoría, porque efectivamente creo que no ha sido riguroso en lo que corresponde a lo que debe ser un informe en minoría. Sin embargo, hoy día lo ha hecho y está bien, ese es su punto de vista. Pero lo que sí queremos también dejar en claro que tampoco no se puede fácilmente poner un listado de personas que la percepción en política es muy delicado. Basta que salga tu nombre ahí y la gente se hace una idea y dice sí o sí, este ya es un corrupto. Y eso creo que hay que tener mucho cuidado. Eso no apoyamos en Alianza para el Progreso, por si acaso. Apoyamos el derecho de todos de presentar lo que pensamos y hay que escuchar, correcto. Pero tengamos cuidado cuando ponemos listado de nombres. El informe presentado, colegas, nosotros consideramos también que si bien es cierto, ha tenido resultados, ¿no? Ha llegado a conclusiones importantes, sin embargo creo que estamos un poco atrasados. Muchos de estos temas que se han visto ya están ya en el Poder Judicial o en el Ministerio del Público y están bastante avanzados. Entonces, la gente dice, pero ¿qué hace el Congreso gastando tanta plata para llegar a estas conclusiones en temas que ya se está viendo ya en el fuero correspondiente para que se pueda realmente tomar una decisión vía sentencia y sancionar a los posibles responsables? Sin embargo, es bueno dejar en claro que nosotros somos un foro político. El Congreso de la República, al ser una institución que representa la voluntad de nuestro pueblo, tiene el deber de investigar a profundidad estos hechos. Nosotros no vamos a basarnos si ha prescrito o no ha prescrito, que eso es problema ya del Ministerio Público y del Poder Judicial. Para nosotros, desde el punto de vista político, no puede haber prescripción. La corrupción tiene raíces y tiene ramas y tiene frutos y eso cuando se contamina hace daño y nos ha hecho mucho daño a nuestro país. Pero para poder curarnos en el futuro y que esta historia no se repita, tenemos que investigar desde la raíz qué es lo que pasó. Por eso es importante de que se haga una investigación profunda del proceso de corrupción en el Perú. Y ahí recién cuando podamos nosotros entender en su verdadera dimensión, vamos a ser capaces como país de sacudirnos de la corrupción. Si no nos investigamos y si no tomamos la decisión de hacer una investigación profunda, que no significa estar preocupado si está metido mi amigo, mi primo, mi compañero, mi líder, si pensamos así no vamos a cambiar las cosas en nuestro país. Cuando se hace una investigación profunda, seria, no importa quién caiga, no importa. Tienes que anteponer el interés de tu país por el interés personal o de grupo. Eso es representar realmente a la población. El pueblo nos ha elegido para eso. No nos ha elegido para salvar a nuestros líderes. Si nuestros líderes son corruptos, son corruptos. ¡Qué pena! No podemos tener en las organizaciones políticas a corruptos. No va a haber futuro para nuestros hijos si pensamos así. Los partidos políticos, desde mi punto de vista de nosotros, deben ser instituciones que tienen que sacudirse de sus corruptos. En todas partes hay corruptos. Nadie puede decir en mi partido no hay ninguno. Eso sería un tremendo error. Todos los partidos políticos en el Perú están contaminados por corrupción. Hay corruptos. Sacudirnos de ellos tiene que ser una decisión de verdaderos políticos. Política es servir. Política no es servirse. Un buen político sirve de corazón a su patria, sin robar ni un sol. Un sol o un millón es igual, no hay diferencia, ladrón es ladrón. El Perú tiene que cambiar. Por eso esta información que dio a conocer Rosa María Bárcena durante 2 días, hay que valorarlo. Lo que ha dicho
Morales, hay que valorarlo. Hay que corregir, sí, pero eso ya será fruto de que en el debate, como ahora lo he aclarado, aclaremos. Decirle, oye, está bien esto, pero ten cuidado, tampoco. Pero que tenemos que sacudirnos de la corrupción diciendo la verdad, solamente hay un camino, y eso es profundizar la investigación. Me hubiera gustado, presidente, colegas, por ejemplo, que se trate el tema de Ancash, por ejemplo. En Ancash reventó el tema ya de la corrupción. Y les voy a contar un poco para recordarles, y también para que nuestro pueblo que nos está viendo escuche. En Ancash, cuando se inicia la corrupción, ya pues de una forma ya escandalosa, masiva, la corrupción de alguna manera siempre ha existido, pero cuando viene la presencia de Antamina en Ancash, aumenta el canon minero tremendamente en la región, entra el señor Álvarez a la gestión pública, y en Ancash la población marchaba en las calles. Nos dimos cuenta que había ya corrupción, como nunca habíamos visto. Rápidamente, en el primer año ya sabíamos que estábamos metidos en actos de corrupción. Un solo ejemplo, una obra que se llama, en la zona del Callejón de Conchucos, el canal de Huecrococha, un canal de irrigación, costaba 3 millones de soles. Se denunció que esa obra había sido inaugurada, entregada a los campesinos. Y cuando fuimos a esa zona, y también fueron los fiscales, no existía el canal, no lo habían hecho ni un solo metro. Cuando en Chimbote hicieron un programa de desratización, más o menos también por un monto similar, se tiraron los 3 millones de soles y no hicieron ese trabajo. Y entonces el pueblo empezó a marchar por las calles, protestando, pidiendo auxilio, oye, que el gobierno haga algo. Nadie hacía nada. Y poco a poco nos enteramos que los jueces estaban ya metidos en el bolsillo del gobernante, y también fiscales. Y después de controlar Ancash, controló en Lima, llegó hasta las instancias máximas del país. Y nadie hacía caso. Y nosotros los ancachinos pensábamos que de repente éramos los únicos corruptos del Perú. Y ahora cuando estamos acá y salta lo de Odebrecht a nivel nacional, el escándalo ahí en Latinoamérica, y vemos que todos estamos metidos en la corrupción. Y el nido de los corruptos es Lima. El centralismo no solamente ha centralizado el poder político, económico del país, sino ha centralizado también la corrupción. Ya lo hemos escuchado toda la información estos días. Ante esa situación, ¿qué hacemos? La única forma de salir de esto es reconocer la verdad. Y la verdad es que todos estamos inundados por corrupción en nuestras organizaciones políticas. Y tenemos que salir de eso. Y eso no es fácil, va a costar, como alguien dijo, creo que lo dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Y en el camino va a haber muertos en este proceso. Lo hubo en Ancash. ¿Acaso nos vamos a olvidar que lo mataron al vicepresidente Sánchez Millas en Ancash, justamente por asegurarse que la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas? ¿Quién lo hizo? Hizo esta empresa Odebrecht. ¿Acaso vamos a olvidar de que el consejero Nolasco, Ezequiel Nolasco, fue muerto en Ancash? Y que ahí salió recién la noticia en el Perú de que en Ancash había tremenda corrupción porque había ya muertos. Tiene la interrupción, congresista Alcorta, los 2 minutos. Gracias, congresista. Yo creo que todos los informes son valiosos, son importantes, descubrimos una serie de cosas, son necesarios, hay que respetarlos, no se puede ningunear absolutamente nada. Solo quiero dejar claro, porque creo que hay muchos que no conocen lo siguiente: cuando el Pleno del Congreso le da a una comisión la confianza para investigar, voy a inventar para no meterme en problemas con terceros, para investigar sobre el rojo, blanco y verde, esa comisión tiene todas las prerrogativas que el Congreso le da para investigar sobre el rojo, blanco y verde. Lo que no se puede hacer es un dictamen en minoría, que no lo ninguneo, sino lo respeto, para hablar sobre celeste y negro, que no se ha autorizado, menos aún cuando no se ha expuesto en la misma comisión de pedir una ampliación al Pleno para que se autorice. Esa es la discusión, porque hay muchos congresistas, por los con que he hablado, que no entienden eso. Para culminar, presidente, la comisión se dio con las facultades para determinadas cosas, y sobre eso es el informe, sin ningunear, sin faltar respeto, sin asumir que puede ser importante lo otro.
Pero la función fue esa. Y el examen en minoría es, como no estoy de acuerdo con esto que tú has investigado, yo hago mi examen en minoría sobre esos temas que el Congreso, el Pleno, le ha facultado. No sobre terceras cosas que no se han autorizado. Nada más para aclararlo. Muchas gracias. Para que concluya Jorge Narváez. Para concluir, presidente, queremos sugerir dos cosas. Porque ante el problema hay que decir algo, ¿no? Porque es fácil contar el problema, lo importante es qué podemos hacer. Pienso, presidente, de que debemos trabajar un proyecto multipartidario para que solamente para las campañas haya financiamiento con recursos del Estado. Yo creo que esa es una forma como vamos a empezar a luchar contra la corrupción. Porque cuando el sector privado empieza a meter dinero, ya viene la corrupción, porque nadie te va a dar plata por la pura, menos un empresario. Y si te da el dinero para la campaña es porque ya de alguna manera tú te estás metiendo en un delito, porque estás comprometiendo obras del futuro, y eso es un delito. Significa que vas a orientar un proceso de licitación, significa que el equipo que va a hacer el proceso de la licitación tiene que estar ya comprometido en actos de corrupción. Entonces Para que concluya, por favor. Sí. La cabeza está podrida, tengan la seguridad que todas las ramas, la raíz está podrido. Por lo menos la cabeza tiene que ser una persona honesta, y para eso hay que limpiarlo de la posibilidad de que caiga en actos de corrupción. Y debe ser un delito que en campaña los candidatos ofrezcan obras públicas. Debe ser un delito gravísimo. Dos temas con el que yo creo que podemos ayudar a luchar contra la corrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista.